Es necesario sacrificar a los escolares, sacrificándolos con el uso de las mascarillas por 8 horas de clase. Esa es la pregunta que el país debería hacer. Gracias por la invitación para poder dar una opinión científica acerca de las medidas de seguridad, bioseguridad que se llevan hoy en día en el Perú en forma obligatoria. Yo quisiera hacer algunas precisiones. Nosotros, digamos, esta es una propuesta en base a un análisis científico sobre las medidas obligatorias. Por favor, comprender bien. No es el retiro de ciertos dispositivos de uso. Es el análisis sobre la obligatoriedad bajo un contexto sanitario actual. Y es ahí donde quisiéramos hacer precisiones y detalles. ¿Acaso somos el país hoy en día con la mayor tasa de inmunidad poblacional? Y esto como consecuencia de dos conceptos válidos que hoy no se cuestionan en la ciencia. Un porcentaje muy alto de la población, cerca del 90%, ya recibió las 2 dosis de vacuna, sobre todo aquella población vulnerable. Y con ello están muy bien protegidos. Pero además, ¿acaso somos el país, y esto es algo que queremos precisar, y no ser muy, digamos, llamado a tomar en cuenta, es la inmunidad natural como consecuencia del contagio previo con el virus? Y esto, ¿por qué es importante analizar? Porque nos da una población altamente protegida, tanto por el virus como por las vacunas. Entonces ahí viene la pregunta y la reflexión. Si ya la población está altamente protegida, sobre todo los vulnerables que son los mayores de edad, la pregunta ética y moral ¿es necesario sacrificar a los escolares, que por cierto no son vulnerables en términos de enfermedad, no desarrollan mayoritariamente enfermedad, síntomas y muerte, sacrificándolos con el uso de las mascarillas por 8 horas de clase? Esa es la pregunta que el país debería hacer. Y nosotros no estamos pidiendo que se retiren el uso de mascarillas. Lo que estamos pidiendo es que se presente y analice la evidencia de la utilidad en la vida real. ¿Y a qué me refiero de la utilidad en la vida real? Los niños usan 8 horas, 6 horas durante las clases escolares las mascarillas, pero luego, durante el día y los fines de semana, hacen actividades familiares, sociales, como toda sociedad. Y eso es adecuado y permisible. O sea, no podemos impedir, como se hizo durante 2 años en este país, que los niños socialicen, vayan a los parques, celebren cumpleaños, vayan a actividades de compartir con sus pares. Y bajo ese concepto es que los niños tienen mayor riesgo en esas actividades que en el colegio. Entonces, ¿vale la pena sacrificar 8 horas de educación con mascarillas para luego quitárselas? Y entonces, la respuesta de la ciencia ha sido, en innumerables estudios, es que intentaron analizar no si la mascarilla es útil para prevenir contagio, sino la aplicabilidad en la vida real. Y ahí quiero detenerme. Estas mascarillas quirúrgicas sanitarias, KN95, KF94 y N95, ¿previenen contagio? Sí, previenen contagio. En ambientes adecuados, en el uso adecuado y de la forma adecuada. Y lo que nos han dicho los estudios hoy y que vamos a compartir con ustedes para que ustedes tengan los estudios, no mi opinión, son innumerables estudios que hoy les vamos a entregar que evidencian que las intervenciones de estas mascarillas en la aplicación de la vida real no son útiles. ¿Por qué? Porque yo puedo usar esta KN95 y la uso mal porque no se adapta bien a mi rostro. Per se no es útil. Yo puedo usar esta mascarilla toda la semana. No es útil. Las mascarillas tienen que desecharse diariamente. ¿Cuántas familias en el Perú pueden desechar diariamente las mascarillas KN que cuestan $1.50? O sea, ¿cuánto cuesta el bolsillo de la familia? La aplicabilidad en la vida real es esa. En salud pública no solo hacemos el análisis de enfermedad, de virus, de epidemiología, sino de los condicionantes sociales. Y ese es el punto a analizar.
Tenemos la capacidad para poder usar adecuadamente 24 horas una mascarilla para evitar contagio, cuando sabemos que con Omicron es poco probable manejar los niveles de contagio. Y entonces dirán, pero Omar, entonces eres irresponsable, promueves el contagio. No. Hemos promovido duramente y largamente que cuando no habían altas tasas de contagio, las personas no se contagian. 2020, parte del 21. Pero llegaron las vacunas. ¿O es que no confiamos en las vacunas? Sí confiamos en las vacunas. Ya hicieron su trabajo. Y entonces, si tenemos poblaciones altamente protegidas contra enfermedad, tenemos una población que necesita desarrollar actividades, y en este caso en particular, la educación, la pregunta es, ¿por qué restringirlos? Entonces ustedes podrían decir, pero las mascarillas no son contraproducentes. Y es ahí donde viene la reflexión final en el tema educativo. En este momento hay mucha evidencia científica que muestra que las mascarillas están siendo perjudiciales en las distintas etapas del desarrollo, sobre todo de los más pequeños. Retraso en el lenguaje, no están aprendiendo a hablar, porque se aprende por señas. El desarrollo psicosocioemocional se está viendo deteriorado, y entonces esas consecuencias son importantes en el análisis de riesgo-beneficio. Y entonces si tienes una población que no enferma mayoritariamente, ya está protegida, ¿por qué ocasionándoles riesgos innecesarios con el uso de la mascarilla? Lo que pretendemos es que sea voluntario el uso de las mascarillas y otras medidas para hacer luego un análisis de riesgos-beneficios y avanzar. La mayoría de países del mundo, Bolivia, Venezuela y Chile, los demás países liberaron las mascarillas en los ambientes escolares, y el proyecto de ley que presenta el congresista Muñante pretende asegurar la calidad educativa más allá de los procesos cognitivos. Es el desarrollo integral. Y que no se cierre las aulas, como pasó el 5 de abril con el cierre del presidente Castillo por un día a Lima, perdiendo más de 8 millones de horas lectivas. ¿Qué significa? En Perú, en Lima, hay cerca de 2 millones de escolares que más o menos tienen unas 8 horas educativas o 6 horas, dependiendo de. Si ustedes sacan pluma, más o menos entre 8 y 12 millones de horas se perdió por cerrar un día los colegios. ¿Saben lo que implica? ¿Saben cuánto vive una persona? ¿Cuántas horas? ¿Saben lo que implica que se haya perdido en un día en el país por cerrar un día el colegio en el Perú? 48 millones de horas lectivas. Eso implica cerrar un día el colegio en este país. ¿Saben lo que implicó cerrar 2 años? Incuantificable, ¿no? Y entonces esa es la propuesta, que toda medida sanitaria a partir de este proyecto de ley tenga evidencia científica que la respalde.